el Señor Jesús se puso a enseñar. Yo no sé si te has preguntado tú qué enseñaba el Señor Jesús. Algunos creen que solamente hablaba de moral, o algunos creen que hablaba en contra de algún grupo religioso, o en contra de los alcohólicos o de los perdidos en alguna obra como la fornicación o la prostitución. Y sabes, el Señor Jesús hablaba de algo que es lo más importante. Y espero que aún allá los pescadores en la lancha me escuchen. Sabes, el Señor Jesús subía a una barca para públicamente anunciar un mensaje extremadamente importante. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje de salvación. ¿De salvación de qué? Salvación del alma. Hablaba de la vida eterna. Y el Señor Jesús subía a una barca para apartarse de la playa y poder ser escuchado por las personas a las que Él les estaba compartiendo. Ahora, ¿por qué a Él le importaba hablar? Porque la Biblia dice que su palabra es verdad. La Biblia dice que Jesús es la verdad y sus palabras eran verdad. ¿Qué tipo de verdades decía? Una de las primeras palabras que dijo, mis amados, fue: arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué el Señor hablaba de esto? Si es un hombre de amor, Él es el amor mismo. El Señor Jesús hablaba del arrepentimiento de los pecados porque Dios es santo. Dios es triplemente santo, es decir, santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie como Él, en perfección, en justicia, en amor. Él no es parecido a los hombres, Él está completamente diferente a la condición de hombres. ¿Sabes? El Señor Jesús hablaba en voz alta como yo, pero por supuesto con una voz perfecta. Y Él tenía algo que era sumamente importante para Él, que los hombres escucharan la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que eran pecadores. ¿Y eso qué tiene? Ellos morirían algún día como tú y como yo. Algún día vamos a morir, mis amados, sin excepción. El problema es que algunos, como en el tiempo de Jesús, dicen, pues no importa, me muero y ya. De hecho, conocemos algunos jóvenes sobre todo que dicen, ya mejor prefiero morirme o no me importa morir. ¿Sabes por qué se piensa eso? Porque precisamente no conocen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que si el hombre pecador muere, inmediatamente va al juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de un Dios justo, que demanda obediencia y que ha sido desobedecido por todos nosotros, incluidos los niños. Cada uno de nosotros se ha encargado de quebrantar la ley de Dios. ¿Cómo? Diciendo cosas que no son ciertas, por ejemplo. Eso es mentira. ¿Cómo también? Adulterando, viendo pornografía, o a lo mejor fornicando. ¿Cómo también? Tomando lo que no era nuestro, es robar. ¿Cómo también? No amándolo sobre todas las cosas. Entonces Jesús viene como el rescatador a decirnos, deténganse, deténganse antes que sea tarde, antes que mueran, porque una vez que muera está establecido que el hombre dé cuentas a Dios. Entonces Jesús decía, no mueran sin antes escuchar la verdad. Ese es el mensaje, no mueras sin antes escuchar la verdad. La verdad es lo que necesitamos, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de la esclavitud del pecado, libre de la esclavitud a ti mismo, libre de la esclavitud del diablo, libre de la esclavitud de la muerte. El Señor Jesús, estando en esos lugares públicos, Él comenzaba a decir, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, porque morirán. Y si mueren sin el antídoto, ciertamente serán condenados en el infierno. ¿Sabes? Hay personas que dicen, pues ciertamente yo no creo y ya. ¿Sabes cómo sería de absurdo eso? Como si viniera un tráiler aquí enfrente y yo dijera, yo no creo que el tráiler me atropelle. ¿Eso impide que el tráiler me atropelle? No, lo más seguro que voy a quedar aplastado por ese tráiler. Entonces, ¿tú qué pierdes si el mensaje de la Biblia es verdad? ¿Tú qué ganas con la necedad? Nada. ¿No crees que sería mejor, sabiendo que es un mensaje de rescate, poner oído? Poner oído, ¿por qué Jesús vino? Oye, barra de Navidad. ¿Qué es Navidad? Natividad. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. ¿Jesús para qué viene? Para rescatar. ¿Sabes? El Señor Jesucristo, en una de sus enseñanzas, dijo esto: es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué quiere decir esto?
Es algo que tú y yo no podemos hacer. ¿Cómo haríamos para nacer de nuevo? Sería imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. El Señor Jesucristo, viviendo una vida recta, va caminando hacia un lugar, mis queridos, hacia un lugar que es la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús pagaría una deuda. ¿Cuál deuda? Tu deuda. Imagina que aquí entre nosotros hay adúlteros, hay fornicarios, hay mentirosos, hay probablemente homosexuales, asesinos, odiosos, celosos, iracundos, y cada uno de nosotros podría colaborar en una enorme lista de pecados que Dios aborrece. Pues el Señor Jesús, imagina esto, toma toda la lista de pecados y dice: Padre, yo pago la deuda. Imagina, Él cuando llega a la cruz del Calvario, llega sabiendo lo que va a pasar. De hecho, la cruz es hecha de madera, y Él hizo los árboles en donde saldría la madera. Los hombres herreros que forjan el hierro, pues obviamente recibieron sabiduría de Dios para hacer eso. El mismo Jesús, sabiendo todo eso, llega a la cruz del Calvario y es presentado como culpable. Por supuesto que es injusto, pero Él decide hacerlo por su propia voluntad. Y Él, ¿sabes qué hace? Supongamos que aquí entre nosotros hay un Gabriel, un Juan, un Pedro, un Ramón, un Federico. Y Jesús dice: yo tomo absolutamente la deuda de todos ellos y cóbramelo a mí, Padre, en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué sucede? En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios es aplastado por Dios mismo como si fuera el culpable. ¿Para qué? Para ahí en la cruz cargar con el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que Él fue angustiado y abatido hasta lo extremo, para Él pagar la deuda ahí, como si Él viviera el mismo infierno en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para no dejar ninguna deuda y que tú y yo pudiéramos ser salvos de la condenación eterna. Es asombroso, mis amados, que siendo nosotros pecadores, el Señor muestra su amor muriendo en la cruz. La Biblia dice que ciertamente Él muere, en la cruz muere, y antes de morir Él confirmó: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? He pagado toda la deuda de pecadores. Entonces, si Él pagó la deuda, ¿cuánto debe el pecador? Nada. ¿Por qué? Porque Él paga la deuda. Ahora es muy importante saber la deuda de quiénes. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan: todo aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, en el Hijo del Padre. Entonces, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes cuál es el motivo por los cuales hoy algunos no irán a Cristo? Porque aman su pecado, aman las tinieblas. Pero ¿sabes cuánto durará ese amor? El tiempo que tengas de vida, porque inmediatamente al morir, aquello que amabas se convertirá en una horrenda realidad de juicio y de hervor. Pero qué increíble es saber que Jesús no está muriendo por gente buena. ¿Por qué? Porque no hay. Jesús está muriendo por pecadores, como yo y como tú, dándote oportunidad aún de pecar durante mucho tiempo. Yo era un pecador completamente entregado. Pareciera que Dios me dio permiso de pecar durante mucho tiempo, hasta que pensé en la muerte. Y cuando supe que la muerte no era lo último, sino después de la muerte había un castigo eterno, yo me detuve y tuve temor. Confesé mis pecados habiendo escuchado este mensaje. ¿Y sabes qué? Dios me perdonó. ¿Ahora soy perfecto? Por supuesto que no. Sigo siendo pecador. Pero antes no me dolía el pecado y ahora ya me duele, porque Jesús murió en la cruz en mi lugar. ¿Sabes? Después de que Jesús muere, es sepultado 3 días en una tumba vacía y oscura y fría. Y al tercer día recibe vida. Y Él camina entre hombres como nosotros. Más de 40 días, 500 personas lo vieron al Señor comer, caminar, convivir con ellos. ¡Qué increíble! Imagínate un muerto resucitado conviviendo entre nosotros, con sus marcas en los brazos, en el rostro, en la espalda, en el pecho. ¡Qué increíble! Es el motivo por el cual vivimos en el 2020 después de ¿quién? De Cristo. ¿Los pescadores saben o no? ¿2020 después de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad
ese hijo de María, hijastro de ese carpintero, en realidad vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó, mis amados, para demostrar que era Dios, que no hizo pecado y que nos daba vida eterna. Yo no sé cuándo vayas a morir, ni yo tampoco, pero si acaso se te da oportunidad de poder buscar la salvación antes de morir, yo te ruego, arrepiéntete, voltea a ver a Cristo, pide perdón y goza de salvación. Tú y yo nos podremos ver en el cielo, no por obras, sino que voltearemos a ver a Cristo y sus marcas nos recordarán que Él pagó en nuestro lugar. Que Dios te bendiga, te dé oídos para oír y espero vernos en el reino de los cielos para adorar a aquel que murió en nuestro lugar. Gracias por escuchar y que pesquen mucho.